cordial saludo a todos los amigos que se encuentran en estos días haciendo su curso de bautismo de manera virtual. Bienvenidos a nuestra segunda clase del día de hoy. Espero que tengas allí lista tu Biblia, tu cuaderno, tus lapiceros, tu cuaderno devocional también, es posible porque, bueno, hace 8 días dejamos dos tareas bien importantes. Gracias, muchas gracias a todos los hermanos que me han enviado sus apuntes. Me hace muy feliz el ver que están tomando juicioso nota, que le están poniendo el corazón a este paso del bautismo que es tan importante. No es simplemente bautizarnos porque sí, como por echarnos un piscinazo o un paseíto de río. Es algo que va más allá, es un compromiso personal que va mucho más allá y gracias por tomárselo en serio, gracias, los felicito también por estar haciendo las cosas de manera correcta. Entonces, bueno, un abrazo para todos y me hace muy feliz recibir sus apuntes, todo. Bueno, como ustedes hicieron muy juiciosos la tarea y quiero empezar con esto, estuvieron leyendo Mateo 1, 2, 3 y 4. Entonces Mateo 1 nos hablaba acerca de el anunciamiento de Jesús y el nacimiento, ¿cierto? El capítulo 2 nos habla de la visita de los Reyes Magos, Herodes, que quería oponerse a la adoración. Si estuvieron viendo los videos ahí muy juiciosos con la pastora Milena, se van a dar cuenta que el enemigo también va a querer robarle como la gloria a Dios. Eh, el tercer capítulo nos habla acerca precisamente de este paso tan importante que da Jesucristo y es el bautismo. Uno de los chicos en la clase me decía, bueno, Jesús se bautizó porque Dios le dijo que lo hiciera y no, o sea, no vemos que esté textualmente así escrito como que Dios le haya dicho, hijo, ve y te bautizas, no. Jesucristo lo hizo porque sabía que era un paso de obediencia. Y se van a dar cuenta en el transcurso de este capítulo, o bueno, de estas clases, que el bautismo no nace por una idea de un humano, de hecho es Dios quien lo establece. Y entramos al cuarto capítulo donde está la tentación de Jesucristo, ¿cierto? Y entonces, como después de que nos bautizamos van a venir algunas pruebas. Y me gusta mucho que hagamos como esta lectura de Mateo y este estudio bíblico de lo que es el bautismo al mismo tiempo, porque vamos a ir avanzando tanto en la lectura del libro como en el curso y nos vamos a dar cuenta que es necesario y que muchas cosas de las que nos están pasando hoy en día están escritas hace más de 2000 años y siguen vigentes el día de hoy. Entonces, bueno, vamos a empezar con la clase del día de hoy. La clase de hoy tiene por título lo que celebra el bautismo. Entonces, bueno, vamos a ver qué significa esta palabra celebrar, porque celebrar, si bien es cierto, es una fiesta, también es como la celebración de un contrato o la firma de un contrato. ¿A qué nos estamos comprometiendo? No sé si ustedes han escuchado como el término la celebración de un contrato, ¿sí? Entonces, el proceso es primero establecer las pautas, mirar quién es el contratante, quién es el contratista, y por último se celebra el contrato, que es como la firma donde ambas partes acceden a lo que se están comprometiendo. Entonces, va también por ese lado. Vamos con la primera diapositiva. Dice así, celebramos la conversión, ¿cierto? Entonces estamos celebrando, aquí desde la parte del festejo, que estamos celebrando en el bautismo, estamos festejando que hay una conversión. Una conversión significa un cambio de vida, ¿sí? Entonces hay una transformación ahí en tu corazón y estamos muy felices por eso, porque estás tomando esa decisión de cambiar, estás tomando esa decisión de agradar a Dios. Dice, el bautismo celebra el momento en el que yo decidí seguir a Cristo. Eso por favor escríbelo en tu cuadro. ¿Qué celebra el bautismo? El bautismo celebra que tú has decidido seguir a Cristo. Entonces celebra la conversión del pecador en un momento de decisión. El concepto, el concepto de que éramos pecadores y que todos hemos nacido pecadores, tienes que reconocerlo antes de bautizarte, ¿sí? Entonces celebra que hay una transformación en tu vida, hay un cambio, estás reconociendo que precisamente antes estabas haciendo las cosas mal, estabas alejado de Dios, así nos quedamos la mejor persona del mundo. El ser humano por naturaleza es malvado, entonces, y hay maldad en su corazón, y es precisamente lo que nos va a decir y nos va a explicar la Biblia, ¿cierto? Porque recuerden algo, todo lo que estamos viendo aquí está basado en lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, eh,
¿Qué estás celebrando? Hiciste un cambio de vida. ¿Pero por qué un cambio de vida? No, pero es que yo no soy, o sea, si yo miro mi vida, yo no soy tan mala, la verdad. O sea, yo sí he cometido algunos errores, pero la verdad es que yo no me considero mala persona. Resulta que el concepto de haber sido siempre una buena persona es totalmente erróneo. Por favor, acuérdate de eso. Nadie es 100% una buena persona. Y si nos vamos a bautizar, hay que reconocer esto. Señor, yo reconozco que no, en mis propias fuerzas no soy bueno. En mi propia humanidad no puedo hacer las cosas bien, siempre. Los apóstoles afirman que todos, absolutamente todos los seres humanos, hasta la persona más inocente, pura que conozcas en tu vida, todos hemos cometido errores, todos hemos hecho cosas malas y todos necesitamos de un Salvador. Por eso Cristo murió por nosotros, ¿sí? Si existieran las personas 100% o naturalmente buenas, naturalmente salvas, pues de nada serviría que Cristo viniera a la cruz a morir por nosotros, o que lo hubiera hecho hace unos años. Pero como no hay nadie bueno, por eso es que Cristo tuvo que venir a salvarnos. Y vamos a leer entonces lo que está escrito en la palabra de Dios. Si te das cuenta, ahí en la diapositiva dice Efesios 2:3 y Romanos 3:10. Como aquí no podemos hacer que tú leas, pues entonces lo voy a leer por ti. Efesios 2, capítulo 3 dice, sí, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, ¿quién habla? Aquí está el apóstol diciendo, todos éramos hijos de ira. Todos nosotros vivimos en otro tiempo bajo los deseos de nuestra carne, ¿cierto? Entonces te voy a poner a reflexionar en este momento. ¿Qué deseos de la carne reconoces tú que has podido vivir? ¿Qué es un deseo de la carne? Como un deseo de la carne es como que tienes ganas de hacer algo y así lo haces y no tienes problemas de conciencia, o aunque tengas remordimiento, como que callas esos deseos e igual lo sigues haciendo. Entonces, un deseo de la carne puede ser, y vamos a empezar desde el más sencillo, decir una mentira piadosa, ¿cierto? Entonces, ay no, yo le dije una mentira piadosa a mi hijo para que no me moleste. ¿Cuántos de pronto han jugado con el concepto de Santa Claus, del ratón Pérez, ay no, y se ven como mentiras muy lindas, ¿no? Y es más, ni siquiera se ven como mentiras, se ve como la ilusión del nené, pero la verdad es que son mentiras. Y la gente no se siente mal, ni se siente culpable de decir que Santa Claus existe, no se siente culpable de decirle a un niño que el ratón Pérez o la de los dientes va a venir a dejarle dinero debajo de la almohada si se le cae un dientecito. Y aún así la gente lo hace. Si hay menores de edad viendo este video, sí, ninguno de los dos, ni el ratón Pérez ni Santa Claus existen. Bueno, entonces, para que lo tengan en cuenta, por favor. Entonces, ven, las personas o el ser humano no es capaz de reconocer que eso es decir una mentira y que eso es malo, que eso es un pecado. Si nos vamos a Romanos capítulo 3, versículo 10, dice así, del 10 al 12, dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, así nosotros de pronto seamos buenas personas no, yo nunca le he dicho una mentira de esas a mis hijos, no, jamás. Pero ¿cuántas veces de pronto le has dicho mentiras a un jefe? Le has dicho mentiras a un cliente, le has dicho mentiras a un extraño en la calle. Y vamos más allá, entonces los deseos de la carne. ¿Cuántos tienen problemas con el alcohol? Uy, es que me dio sed como, como de la mala comienza. ¿Sí? Uy, no, es que necesito aquí como burbujas en la garganta. Eso es un deseo de la carne. Un deseo de la carne también está las personas que son adictas a ver cierto contenido en los celulares que tú y yo sabemos que no está bien. Eso es un deseo de la carne. Un deseo de la carne, entonces algo que a las personas como que les cueste un poquito controlar. El ser desobedientes, el ser rebeldes. Es algo que
la gente hace y la gente no se siente mal. Los anarquistas, no, es que yo me voy a rebelar en contra de las autoridades porque nadie puede dirigir mi vida. Ojo, porque todos merecemos respeto. Y la Biblia dice, toda autoridad es impuesta por Dios. O sea, hay que respetarlos aun cuando no estamos muy de acuerdo con lo que dicen. Si nos mandan a desobedecer la palabra de Dios, pues ya ahí damos un paso al costado porque primero Dios por sobre todas las cosas. Pero, voy a bajar un poquito el volumen, eso, aquí. Pero, eh, mientras una persona esté en la autoridad y nos esté como ordenando hacer cosas que no afectan nuestro bienestar, que no van en contra de la palabra de Dios, estamos en toda la obligación de obedecer. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Yo le hago esta pregunta a los estudiantes en el curso de bautismo. ¿Quién le enseña a un bebé o quién le enseña a un niño a decir mentiras? ¿Sí? ¿Quién le enseña a un niño a que si rompió un jarrón por estar jugando con el balón, va y se esconde? Y me decían en la clase, no, y le echan la culpa al perro, ay, yo no fui, fue el perro, ay, yo no fui, fue mi hermano, o quién fue, y comienzan, yo no sé, porque hay personas que dicen, no, yo no digo mentiras, o los niños, no, yo no voy a decir mentiras, no le voy a echar la culpa a mi hermano, pero entonces si me preguntan, yo voy a decir, yo no sé, bien es cierto, si el papá no corrige esa actitud del decir mentiras, el niño va a seguir diciendo mentiras. Pero ¿quién le enseña en primer lugar a hacerlo? ¿Sí? ¿Quién le enseña en primer lugar a un nene a manotear al papá cuando no quiere algo de comer, cuando está molesto, cuando está bravo? Sea lo que sea, en todos hay cierta raíz de desobediencia, de amargura, de mentira, de rebeldía que nadie nos enseña, pero viene intrínseco en el ser humano. Entonces, no hay alguien que sea 100% bueno. Voy a poner aquí un poquito más pequeña la imagen para que puedan ver mejor los versículos bíblicos. Y ahí estoy tapando aquí. Ahí me ven mejor, ¿cierto? O bueno, pueden ver mejor la diapositiva. Así. Listo. Entonces, eso viene en el ser humano. No hay alguien que haya nacido 100% perfecto, aun cuando los papás hayan sido muy estrictos y le hayan enseñado a ese hijo a ser siempre honesto, a ser correcto en lo que hace, en lo que dice, igual siempre va a tener ese tipo de luchas y por eso necesita un salvador. Estamos celebrando en este paso de la conversión que lo que eres ahora es muy diferente a lo que eras antes, ¿sí? Entonces, antes de arrepentirte, estás reconociendo eso. Uy, sí, Señor, yo reconozco que estaba luchando con este otro pecado y quiero celebrar que ahora mi vida va a ser diferente. Mi vida ahora va a cambiar. Entonces, si leemos ahí más adelantico, dice Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 24. Y dice así, em, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renueven el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, aquí nos está diciendo, listo, ustedes eran pecadores, el apóstol nos está escribiendo, ustedes estaban haciendo las cosas mal, estaban andando en pecado, ustedes tenían una manera pasada de vivir, despójense de ese viejo hombre, ¿sí? Entonces estás cambiando, no significa que antes me tomaba 10 cervezas, ahora solo me voy a tomar una cerveza, no, corta con eso de raíz, cambia por completo, despójate del viejo hombre, despójate de las viejas vestiduras. Entonces, ¿qué pasa si yo en Girardot hace demasiado calor? Si yo sudé y sudé y sudé y sudé, entonces digo, no, pues lo que voy a hacer es que me cambio la ropa, me pongo ropa limpia encima y ya, pero no me baño. Pues igual va a quedar sudor, ¿cierto? Va a quedar mugre en mi cuerpo que va a contaminar lo nuevo. De la misma forma pasa con el pecado. No puedes dejar un poquito de pecado porque ya te cambiaste lo de por fuera. Entonces vas a quedarte con el rencor, porque bueno, como el rencor nadie lo ve, o como el mal genio nadie lo ve, o como la amargura nadie la ve, como el criticar, pues lo critico aquí con mi familiar cercano, pero ya eso no importa. No, hay que despojarte por completo del viejo hombre y renovar el espíritu de tu mente.
Entonces mira que es una transformación que va de adentro hacia afuera. Es una transformación que va desde el corazón hasta lo exterior. Ya no, ya no vas a hacer a cometer los pecados que antes o los deseos de la carne que antes tanto te gustaban, porque ahora no solamente quieres cambiar por fuera, sino que quieres cambiar tus hábitos, tu interior. Quieres agradar con todo tu corazón a Dios. Quieres que el cambio sea 100% real. ¿De qué le serviría a una persona que dice ser vegetariana comer enfrente de todas las personas vegetales y en su casa si llegara a comer carne, pescado, pollo? ¿Cierto? Sería hipócrita, lo llamaríamos hipócrita. Entonces, la transformación tuya también tiene que ser 100% honesta y tiene que ser de todo tu ser. Si bien es cierto, yo les dije hace 8 días, el bautismo es el primer paso para la aspiración de una limpia conciencia. Es como la línea de salida. Si necesitas saber cuál es el camino que vas a andar. Yo le digo a las personas, digamos que hay pecados con los que es más fácil cortar, hay pecados con los que es más difícil cortar y hay pecados con los que es más fácil saber cuál es la solución, ¿cierto? Entonces, si aquí nos está diciendo despójense de su vieja manera de vivir, o sea, si es necesario que yo me despoje de mi vieja manera de vivir, vamos a poner el caso de las personas que están en unión libre. Eso se llama fornicación, tener relaciones, tener intimidad con una persona antes de casarte, tanto por lo civil como por la iglesia. Porque hay gente que dice, no, pues yo me caso por lo civil, pero por la iglesia no, porque eso no pasa nada. Hay gente que dice, no, yo me caso por la iglesia, pero yo no me quiero casar por lo civil porque, bueno, separación de bienes, yo acá y tú allá. No, hay que hacer las dos cosas. A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Pero bueno, gente que lleva años viviendo y llega a este camino del arrepentimiento, del bautismo, de conocer a Dios. Entonces, aquí hay dos soluciones. Una de dos, o se casan, se despojan de su vida manera de vivir, que era precisamente estar en esa unión libre, se casan y reciben la bendición de Dios y hacen, bueno, lo que toca hacer. No estoy diciendo hagan una boda súper costosa, no, o sea, cumplan con el propósito. Ay, no, es que yo me quiero casar, pero yo me quiero casar en un lugar así súper especial. Listo, entonces empiecen el plan de ahorro, fijen fechas, empiecen a hacer las planeaciones y todo, pero háganlo, que no se quede en un plan, sino que sea una acción. Pero si definitivamente la persona con la que estás viviendo no es la persona con la que te ves viviendo el resto de tu vida, tú dices, no, es que me gusta aquí a lo que el pastor le llama comúnmente como escampar. Que quiero estar aquí con ella mientras aparece el amor de mi vida. Es que quiero estar aquí con él mientras aparece el amor de mi vida. No, entonces se separan, ¿sí? Pero nada de permanecer en el pecado. Y son cosas que hay que cambiar. No, es que tengo la mala costumbre de decir mentiras por cualquier cosa y mentir desde exagerar, ¿sí? Entonces también les pongo este ejemplo. No, por ejemplo, me astillé un dedito con una astillita de la madera. Entonces no falta la persona que piensa, no, es que tú hubieras visto, yo me metí ahí un palo que eso parecía un tronco de un árbol y eso me quedó un hueco como así de grande y eso casi me muero sangrado por mi dedito. No, o sea, no, las cosas no fueron tan así. Aún con esas cosas hay que cortar, esas cosas hay que cambiar. Por eso dice, renueven el espíritu de su mente. Lo que antes justificábamos, vamos a empezar a decir no, no voy a seguir así porque ahora quiero agradar a Dios. Y sigue diciendo, y vístanse del nuevo hombre, lo que yo les decía, cambiarse las vestiduras, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo vamos a empezar a vivir ahora? En justicia y en santidad de la verdad. Tenemos que reconocer que antes éramos pecadores, antes éramos incapaces de salvar, o bueno, somos aún incapaces de salvarnos a nosotros mismos, y que antes éramos enemigos de Dios, porque todo aquel que es amigo del pecado, todo aquel que es amigo de la maldad, es automáticamente enemigo de Dios. En Dios no hay grises, en Dios no hay miti miti, en Dios no hay como que yo voy a la iglesia, peco, rezo y empato. No, el trato con Dios es blanco o negro, es todo o nada. Si tú eres una persona que lleva muchos años en el Evangelio, viviendo una vida tibia, que vienes a la iglesia los domingos, vienes a la iglesia una vez a la semana y el resto de la semana
no oras, no lees la Biblia, no tienes problema con ir a rumbear, no tienes problema con ir a tomar. Es hora de cortar con eso. Es hora de ponerse radical. Es hora de hacer un cambio verdadero de vida. Y perdón que les hable así como tan serio, porque yo sé que soy una profe como cuchilla, lo reconozco, pero es que con Dios es todo o nada. Y yo por lo menos cuando llegué al reino de los cielos le voy a poder decir a Dios, Dios, yo les dije, yo les dije que las cosas contigo son así. Bueno, vamos a esta diapositiva que me gusta mucho. Me voy a correr un poquito aquí para que me puedan ver, pero que igual puedan seguir viendo el texto de lo que tenemos proyectado. Entonces, ¿qué sigue diciendo? Este cuadrito, por favor, háganlo así chiquitico en su cuaderno porque más adelante necesito que lo hagan un poco más grande. ¿Listo? Entonces, no importa que lo hagan 2 veces, vamos a empezar por este cuadrito pequeñito. El contraste entre el antes y el ahora. Yo les dije que estábamos celebrando, ¿qué? Una conversión. Hay una transformación de vida. Bravo, felicitaciones. En el reino de los cielos hay fiesta, en la iglesia hay fiesta porque ustedes han decidido dar este paso del bautismo. Cuando vengan para que los bauticemos, se van a dar cuenta que la primera Santa Cena de la que ustedes participan, los traemos a la iglesia, los traemos al frente y entonces decimos iglesia, miren, ellos son los hermanos que acaban de dar el paso del bautismo. En la iglesia hay mucho gozo, por todas partes hay alegría, y ustedes participan ahí de su Santa Cena, la primera, y hay como mucho gozo, estamos celebrando. Y entonces ahora vamos a recordar qué éramos antes y qué somos ahora. Entonces, dice, antes, estábamos muertos en nuestros pecados y siguiendo al mundo. ¿Dónde está escrito esto, profe Camila? Vamos a leer y vamos a hacer como un estudio un poco extenso de lo que está escrito en Efesios 2. ¿Listo? Vamos a leer Efesios 2 del 1 al 13, lo voy a leer por ustedes y se van a dar cuenta que aquí en este pasaje nos va mencionando estos puntos. Dice así, Efesios 2, versículo 1. Cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales ustedes andaban en otro tiempo, sí reconozco que yo antes andaba en delitos, en pecados, delitos para transgredir la ley de Dios, porque bueno, quién sabe si también hay aquí alguien que esté cometiendo delitos ya de forma humana. Em, y también con eso hay que cortar. Bueno, ya les pongo el ejemplo, voy a terminar de leer. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces vamos a detenernos en el primer versículo. El primer versículo dice, perdón, en el versículo 2 dice, en los cuales ustedes anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad. ¿Se acuerdan que les dije hace como un minuto de los delitos? Hay personas que lastimosamente en su trabajo tienen que cometer fraude, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cuántos contadores evaden impuestos? ¿Cuántos vendedores elevan cifras? ¿Cuántos vendedores elevan cifras para ofrecerle pronto al cliente descuentos, pero que en realidad no existen? ¿Cuántas personas saben que están trabajando en lugares donde no están haciendo las cosas de manera correcta? No está bien que un creyente, y voy a hablar claro, trabaje eh, como repartidor de licor, repartidor de vicios. Eso no está bien. Aquí como testimonio personal, cuando el Señor llamó a mi abuelito, porque yo vengo de una familia cristiana, de mi abuelito, mis papás, mis tíos y nosotros como la tercera generación, cuando mi abuelito conoció al Señor, él era vendedor de vino y distribuidor de vino. Y él entendió, Señor, si yo ya no quiero pecar, ¿yo por qué voy a llevarle a otros el pecado a sus casas? Y oró para que el Señor le pudiera dar otra profesión, o bueno, más que otra profesión, otro trabajo, y el Señor respondió. Entonces, tú puedes orar, no te estoy diciendo, deja botado tu trabajo ya y mira a ver de qué vas a vivir. No, pero sí puedes orar. Si sabes que estás haciendo cosas mal, aún en tu trabajo puedes orar y decirle, Señor,
yo necesito cambiar de trabajo. El Señor sabe que necesitamos el dinero para vivir porque hay cuentas por pagar. O sea, el Señor sabe. Es lo importante que no sigas justificando tu pecado y no sigas justificando un trabajo que te está llevando a cometer pecado. No, yo ya no tomo, pero entonces yo soy bartender y les sirvo a los demás licor. No te tientes, no tientes tu carne de esa forma, no tientes tu espíritu de esa forma. Dice más adelante, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales ustedes vivían en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne. Entonces, aquí a mí me impresiona mucho porque, o bueno, me llama mucho la atención porque habla acerca de los pecados que se vuelven moda, ¿sí? Hace unos años fumar no era tan común. Si ustedes miran por allá, hace como unas 4 o 5 décadas, fumar era como cosa de mafiosos, de malos, pero de pronto no era tan común. Sin embargo, con el cigarrillo se puso como más de moda. Y bueno, o sea, como que fue algo que se fue extendiendo para todos, entendiendo que el cigarrillo es un vicio y un vicio es un pecado. Miren que hoy en día pasa lo mismo con las drogas. Mi papá me decía, yo me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad, sí había gente que de pronto podía consumir cierto tipo de alucinógenos, pero aún eso era mal visto. Sin embargo, hoy en día, ¿cuántas personas lo han tratado de justificar? Entonces, no porque algo esté de moda significa que haya dejado de ser pecado, ¿sí? No porque esté de moda creerse un animal, como lo vimos en este año que se pusieron de moda los Terian, el desconocer la naturaleza con la que Dios te ha creado, ¿sí? El desconocer que Dios a ti te creó como un ser humano racional, pensante, con un propósito de vida para sentirte animal, eso también está mal. Y miren que hace unos años, miren, antes, o sea, si soy honesta, el año pasado yo nunca había una persona que se considerara un Terian, pero fue como un pecado bueno, fue una ideología que se puso de moda y cuántas personas salieron haciendo lo mismo. Entonces aquí Efesios nos está diciendo, sí, hay potestades en el aire, hay pecados que empiezan a envolver a las personas y la gente se pierde y hay que reconocerlo. Antes estábamos muertos sin Cristo, estábamos siendo hijos de desobediencia, hijos de ira. Pero ahora el versículo 4 nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, o sea, miren que humanamente no podíamos hacer esto, es Dios quien tuvo misericordia del ser humano y que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Sí, antes estábamos muertos en pecado. Antes el destino del ser humano era morirse e irse al infierno si no seguía a Cristo. Antes, o bueno, así, si no era judío sobre todo, si seguía en su idolatría, si seguía en sus deseos carnales, y si nosotros no hubiéramos conocido a Cristo, y si alguien está como conociendo a Cristo, pero igual decide seguir en sus pecados, su destino es una muerte eterna y seguir muerto en esos pecados. Y no solamente habla de la muerte como el infierno, sino también la muerte espiritual que hay en este momento. Gente que yo le decía a los estudiantes de la clase, gente que no tiene problema con tomar viernes, sábado, domingo y llega el lunes con resaca al trabajo como si nada, se toma otra y ya no les importa nada. ¿Mm? No, a la gente que tiene bueno, el mal hábito de robar, roban y roban y roban y ya se vuelven insensibles, ¿sí? La gente que tiene el hábito de mentir ya se vuelven tan mentirosos que entran a una fase que se llama la mitomanía, donde ellos no se creen sus propias mentiras, están muertos en sus pecados, están insensibles a reconocer que están haciendo las cosas mal. Y aún así Cristo nos amó. Miren que Dios no dijo, bueno, voy a esperar a que el ser humano recapacite para que yo mande a mi Hijo Jesucristo. No. Dios nos vio muertos en nuestros pecados. Dios nos vio muertos en nuestra desobediencia y aún así nos amó y nos entregó a Cristo para que viniera a salvarnos. Y por eso dice, entre paréntesis, porque por gracia ustedes son salvos. No lo merecíamos. No merecíamos la sangre de Cristo, no merecíamos la sangre del Cordero. Y aún así Dios lo entregó todo por amor a nosotros. Somos salvos por gracia. No lo merecíamos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús.
Imagínate, tanto nos amó que nos llenó de vida para sentarnos al lado de Él. Quiero que tengas en tu mente esta imagen. Un indigente en la calle, no tiene casa, está muerto en sus vicios, está muerto en sus malos hábitos, en su mal olor, y que venga el presidente, eh, más presidente de todos los presidentes, o un rey, un monarca con mucho dinero, que lo peluquee, lo bañe, le cambie la ropa, le dé una nueva razón de vivir y lo siente ahí a su lado. Básicamente es lo que Dios hizo con nosotros, ¿sí? Por amor, por simple amor, no por buscar un beneficio propio, por amor. Imagínate, eso es lo que está haciendo Dios con cada uno de nosotros. Más adelante el versículo 12 del mismo Efesios dice, en aquel tiempo ustedes estaban muertos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Recuerden que antes de Jesucristo, el único pueblo escogido por Dios era Israel. Y de hecho, para poder acceder a ser pueblo de Dios, tocaba pasar por un montón de reglas, sacrificios, costumbres, lo que llamamos judaizarse, que hubo gente que lo hizo, sí, sí, la gente que de pronto ya lleva años en el Evangelio, sí conoce la historia de Ruth. Ruth era moabita y aún así recibió herencia, aún así recibió esa cobertura israelita, esa cobertura hebrea al casarse con vos y era hacer las cosas de manera correcta. Rahab, cuando el pueblo está entrando a Jericó, Rahab pertenecía a Jericó, no desconozco el gentilicio de Jericó, pero Rahab pasa a ser parte del pueblo de Israel y de hecho lo vamos a ver en Hebreos mucho más adelante cuando lean la Biblia, que Rahab por la fe decidió también unirse. Entonces, antes solamente el pueblo de Dios era escogido y por eso nos dice, antes ustedes estaban ajenos en Cristo sin la ciudadanía de Israel. Y si bien es cierto, hoy en día nosotros no necesitamos judaizarnos, hoy en día no necesitamos ir a sacar como nuestra ciudadanía de Israel porque tenemos una ciudadanía mucho mayor y esa ciudadanía es el reino de los cielos. Ahora no solo Israel es pueblo escogido por Dios, sino que ahora tú también eres pueblo escogido por Dios, yo también soy pueblo escogido por Dios. Toda la iglesia en Cristo Jesús es pueblo adquirido y escogido por Dios. Y dice, antes estaban sin esperanza en este mundo. ¿Y cuántos pueden reconocer allí, en su habitación, en donde decía que estén tomando este curso, que antes vivíamos sin esperanza, sin la esperanza de la salvación? Si tú no conocías a Cristo antes de un cambio, porque bueno, en lo personal, yo conozco de Dios toda mi vida, eh, como les digo, nací en una familia cristiana, entonces como que siempre tuve muy claro el mensaje de la salvación, el mensaje de Cristo, pero cuántos de pronto han vivido sin Dios, sin conocer, o un Dios muy lejano, un Dios de la Iglesia Católica, sí, vamos los domingos, Padre nuestro que estás en el cielo, bla, 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 pero nunca un Dios cercano, o sea, bueno, el bla, bla, bla me refiero como a la repetición de la repetición de la repetición, pero sin entender realmente que Él era tu papá, que Él era tu padre, y como que empiezas a leer la Biblia y empiezas a comprender todo esto también a través de este curso de bautismo y como que ahora tenemos una nueva razón de vivir, una nueva razón de existir y es decir, Dios, gracias, gracias porque mi propósito va más allá de simplemente trabajar, tener dinero, tener una familia, crecer, estar cómodo yo, va mucho más allá y es poder ser salvo. Entonces, ahora tenemos una nueva esperanza en Dios. Antes estábamos sin esperanza, ahora tenemos esperanza en Dios. Y dice, pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, ahora son hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dice el versículo 13 de Efesios 2. Antes estábamos lejos, pero ahora tú y yo estamos cercanos por la sangre de Cristo. Y Efesios 5:8, que está allí más adelantico, dice, porque en otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora ustedes son hijos del Señor, anden como tal, como hijos de Dios, como hijos de luz. Y por eso aquí tenemos este cuadro comparativo. Si se dieron cuenta que fuimos mencionando como palabras claves de estos dos textos, antes estábamos muertos en nuestros pecados, sí. Antes estábamos siguiendo al mundo, sí. Antes éramos hijos de ira, sí. ¿Cuántos reconocen que de pronto
fácilmente se enojan, que toca decirles, uy, fosforito, porque un rocecito y se encienden en fuego, ¿cierto? Antes estábamos sin Cristo y sin esperanza, antes estábamos lejos de Dios, pero ahora que vamos a dar este paso, vivimos con Cristo, somos salvos por gracia, es reconocer, uy, Dios, yo no merecía tu amor, yo no merecía tu sangre, yo no merecía tu sacrificio, pero gracias por hacerlo. Ahora estamos sentados en lugares celestiales, o sea, ya no soy una persona cualquiera, ahora tengo un lugar especial en el reino de los cielos, ahora estoy cercano a Dios y por último, y no menos importante, somos hijos de luz y tenemos que andar como hijos de luz. En este momento estamos en una habitación que está muy bien iluminada para que ustedes me puedan ver bien, pero si fuera de noche y yo apagara esa luz, no se vería nada porque realmente todo está oscuro. Sin embargo, si enciendo el bombillo, se va a iluminar no solo el bombillo, sino que se va a iluminar todo alrededor. Entonces, esto porque es muy importante, porque ahora que tú vas a, ahora que vas a empezar a vivir tu camino en Cristo, ¿sí? Ahora que vas a tomar esta decisión de bautizarte. Hay gente que lleva muchos años conociendo de Cristo, pero nunca realmente ha vivido como Cristo, ¿sí? Realmente nunca ha reflejado la luz de Cristo. Lo máximo que hacen es decir a las personas, Dios te bendiga. Lo máximo que hacen es orar cuando van en el carro, uy Señor, que no me vaya a estrellar. Uy Señor, guárdame que no me vayan a robar el día de hoy. Pero del resto como que en sí no reflejan una vida conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero si tú empiezas a tomar estos pasos de manera consciente, uy, bueno, ahora quiero reflejar a Cristo. Y empiezas a leer la Biblia y hay una transformación en ti. Hay una transformación en tu espíritu. Hay una transformación, una renovación de tu mente. Entonces te vas a dar cuenta que vas a empezar a hacer luz. Cuando todo es tinieblas, nada se puede distinguir. Si nos vamos a un lugar oscuro, muy, muy oscuro, y de pronto aquí podemos utilizar esta imagen que tuvimos en la primera clase de referencia, miren esta imagen aquí donde todo está oscuro, o sea, si esa luz no estuviera encendida, no sabríamos cuál es el color del pasto, el color, bueno, o sea, ustedes pueden decir, sí, el pasto es verde, pero no podrían mirar si por ahí qué tal que haya un pedazo de basura, ¿cierto? O no podrían distinguir dónde están los árboles, no podrían distinguir por dónde caminar, pero cuando se enciende una luz, todo lo que está a su alrededor automáticamente es transformado, automáticamente es cambiado, automáticamente eh, tiene una identidad. Y es fácil para el que está lejos de la luz saber dónde está esa luz, ¿cierto? Miren que esta foto parece que fue tomada como unos 15 o 20 metros más lejos y aún estando tan lejos es fácil identificar dónde está el bombillo, dónde está la luz, dónde nace la luz. Y yo siempre le quiero dejarte como esto en la memoria y en la cabeza. A partir de ahora vas a empezar a hacer luz. A partir de ahora tienes que caminar como luz y vas a ser un punto de vista referenciable para las personas a tu alrededor. ¿Puede llenarnos un poco de temor? Sí. ¿Puede llenarnos un poco como de pánico, de miedo? Sí, pero ánimo, eh, porque realmente eso significa que la celebración de la transformación, del arrepentimiento está ocurriendo en tu vida. Recuerden que les dije que no pueden perder esta imagen o bueno, esta diapositiva del lugar. Vamos a continuar con la clase. No sé si les gustaron ahí las imágenes de los perritos, para que se acuerden, por favor. Antes era muy fácil decir, ay, no, es que yo me tomo una para la sed, pero ahora estás fortalecido. Ahora dices, no, yo no necesito eso. No necesito el agua que me da vida, el agua que me da paz, pero no necesito nada más para sentirme relajado. Ahora, una pregunta muy importante y voy a volver a mover aquí mi camarita para que puedan leer el texto. Una pregunta muy importante. ¿Qué pasa si el mundo reacciona mal? ¿Qué pasa si las personas a mi alrededor no reaccionan como yo esperaba que reaccionaran? O sea, porque no todo el mundo se va a alegrar de esta transformación en ti. Y esto es necesario. Por eso yo les decía Mateo 4, el bautismo de Jesús. Porque miren que cuando Jesús fue bautizado, lo primero que tuvo que hacer
fue enfrentar a Satanás, fue enfrentar tentaciones. Pasa exactamente igual en la vida del creyente y en la vida del recién bautizado. Esta es como una alerta de spoiler. No va a ser fácil. No es como que te bautizaste y automáticamente todo es color de rosas. Hay gente que nos vamos a alegrar contigo, sí, somos muchos, pero también hay gente a la que no le va a gustar la decisión que tomaste. Dice dice aquí en las diapositivas, perdón, esta decisión es personal y esta decisión no depende de nadie. Por favor, ten esto muy en cuenta. Esta decisión que estás tomando no puede depender de nadie más, sino de ti. No puede depender de tus papás, no puede depender de tu esposo, de tu esposa. Hay gente que dice que usted se tiene que bautizar o si no, aquí nos separamos y aquí nos divorciamos. No, esta decisión tiene que nacer de ti. Hay hijos que se sienten como obligados por sus papás. Bautícese a ver si se le quita esa rebeldía. No, esta decisión tiene que nacer de ti, de tu corazón. No puede ser influenciada por nadie más, sino por el Espíritu Santo de Dios. Pero nadie te puede obligar. Nadie. Ni tu pastor, ni tu líder de iglesia, ni tu coordinador. Nadie puede obligarte a tomar este paso. Es necesario comprender que esta es una decisión personal y por ende no depende de la decisión de nadie más. Nadie más. ¿Sí? Algunos nos vamos a alegrar contigo. Sin embargo, la palabra también enseña que este mundo es enemigo de Dios. Este mundo no quiere a Dios. Y en la sociedad que vivimos, menos quieren a Dios. Es más, uno les habla de Dios y es como que les pican los oídos. Y por eso es que cuando muchos cristianos nuevos toman este paso, quedan sorprendidos frente a los comentarios negativos de parte de sus familiares y amigos. Por eso les tengo aquí esta imagen pequeñita a un lado, donde ustedes van a recibir todo tipo de comentarios, colores, en cuanto a colores alegres, colores tristes, y va a pasar en toda persona que decida hacer un cambio. Yo les decía, les quiero hacer como a ustedes este comentario. Si una persona decide dejar de vivir, por ejemplo, comiendo comidas rápidas, sino que a partir de ahora va a entrar al mundo fit y va a empezar a comer todo preparado en casa, preparado por él mismo, hacer ejercicio, ya va a tener horarios de sueño y los va a respetar, por ende ya no sale a bailar, por ende, y no me refiero a que sea cristiano, o sea, una persona X cualquiera, por ende ya no va a tomar, por ende ya no va a fumar, sino que se va a enfocar como en tener hábitos saludables. Va a haber personas que le digan, uy, excelente, bravo, pero también van a haber personas a su alrededor que le van a decir, ay, pero tan bobo, usted por qué hace eso, no, eso no pasa nada. Pues sí, vaya y haga ejercicio, pero no importa, igual, mire que la rumbita es cardio, el bailar es cardio, eso, pues si quiere no toma, pero igual viene y baila con nosotros. Pero si una persona es radical en su decisión, va a recibir malos comentarios por esa decisión. Si una persona decide volverse vegetariana, eh, pues va a recibir malos comentarios, ay no, pero ¿cómo va a ser? Y va a recibir gente que la apoye. Entonces, en toda decisión que un ser humano tome, va a recibir comentarios tanto buenos como malos. Pero ahora que estás tomando la decisión de bautizarte, de cambiar tu vida, de empezar a conocer a Dios y no solo conocerlo, sino reflejarlo, ánimo, no te desanimes por los malos comentarios. Ánimo, no te desanimes por el que dirán de tus familiares. Ánimo, no te dejes como enceguecer o desviar por la gente que no quiera verte transformada, ¿sí? Por la gente que quiera verte igual que ellos. Más bien, sé tu luz para ellos. Anímalos a unirse a ti en este cambio y no que tú te unas a ellos. A veces escuchar tantos malos comentarios produce en las personas dudas. Y uno a veces se puede llegar a preguntar, "Ay, ¿será que yo la embarré? ¿Será que yo la embarré al bautizarme? No, no la embarraste. Estás tomando la mejor decisión del mundo. Y esto no es algo de simplemente hoy en día. Esto es algo que ocurre desde siempre.
nos vamos a dar cuenta que en primera de Pedro 4:12 dice así, dice, amados, bueno, voy a leer hasta el versículo 16. Amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido, como si como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo, sino más bien gócense por cuanto ustedes son partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria ustedes se gocen con gran alegría. Si ustedes son vituperados por el nombre de Cristo, también son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre todos ustedes. Ciertamente, de parte de ellos es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios en ellos. Aquí está diciendo, sí, de pronto vamos a recibir críticas, de pronto vamos a recibir malos comentarios. Me río, no sé si la alcanzan a escuchar, es que aquí está mi perrita al lado que quiere jugar. Sí, vamos a ser criticados, sí, vamos a ser juzgados, sí, vamos a ser señalados por no hacer las cosas que ellos hacen, pero que eso no te desanime, o sea, tranquilo, calma, todas las cosas van a estar bien. Eh, es más bienaventurado lo que vamos a recibir. Cristo padeció, sí, y nosotros también vamos a padecer algo así como Cristo padeció, pero eso simplemente es el gozo de que estamos haciendo, o no tenemos que tener por sumo gozo que estamos haciendo las cosas bien, que de pronto lo que no es alegría para todos, en realidad sí es alegría para Dios, para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ánimo. Que sigue diciendo aquí la diapositiva. Dice, las personas, bueno, la Biblia la anticipa, pues las personas nos van a empezar a ver diferentes. Vamos a leer lo que dice Primera de Juan 1, del 3 en adelante. Perdón, Primera de Juan 3:1. Las personas nos van a empezar a ver distintos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, como la gente no conoce a Dios, o bueno, el mundo no conoce a Dios, al Dios verdadero, porque hay gente que conoce al chuchito lindo, ¿sí? Hay gente que conoce ay, sí, yo por mi chuchito lindo y el Cristo ya crucificado en la iglesia, y hay gente que conoce como a ese Dios, pero en sí no conocen al Dios verdadero, al que es santo. Hay personas que creen o conocen como a su propio Dios, al Dios que ellos mismos se inventaron, como un Dios que les acepta todo el pecado, pero igual los ama. Pero tú y yo ahora estamos conociendo al Dios verdadero, ¿sí? Al que es santo, al que es puro, al que aborrece lo malo y se agrada en lo que es santo. Entonces, como claro, ahora nosotros estamos reflejando a ese Dios, la gente nos va a desconocer. Y la gente va a decir, pero usted, ¿qué le pasa? Usted ya no es el mismo de antes. Venga, ¿usted está bien? Es que usted se ha vuelto como más aburrido. No, no es aburrido. Simplemente que las cosas que antes te llenaban ya no ya no te llenan, ¿sí? O las cosas que antes te generaban como esa falsa sensación de satisfacción, en realidad las has cambiado por algo que es una satisfacción mayor y es la salvación. Entonces, sí, tal vez algunas personas te van a desconocer, pero no temas, no temas. Dios tiene todo bajo control. Asimismo, primera de Pedro, pues 4, el que estábamos leyendo ahorita, pero unos versículos antes, dice más o menos así. Eh, ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en pecado, y aquí nombra cierto tipo de pecados, embriagueces, disipación y cosas abominables, idolatrías. A estos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos el mismo desenfreno de disolución como los ultrajan. O sea, hay personas con las que ustedes de pronto tenían costumbres de hacer cosas malas y hoy en día como que dicen, pero venga, porque ya no hace
lo que antes, o sea, parcero, porque ya no compartimos el tiempo como antes, ¿sí? Y lo que pasa es que en realidad ustedes han recibido una transformación genuina y verdadera. Cremita, listo. El que quiere jugar. Abajo, mi amor. Listo. Que sigue diciendo, nuestra renuncia es un paso de fe que vale totalmente la pena. Renunciar al pecado es un paso de fe y es un paso de obediencia que vale 100% la pena. Vamos a leer lo que dice Hebreos, capítulo 11, del 24 al 26, que dice así. Aquí nos está mencionando un caso específico de un ejemplo de alguien que renunció a su naturaleza por algo que valía la pena. Un pequeño cambio, pero vamos a seguir con Hebreos 11 del 24 al 26 que dice así. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe, dejó a Egipto y no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre de la, para, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Aquí nos está hablando de un caso bien bonito que fue el de Moisés. O sea, recuerden que, y para de pronto los que no sepan, Moisés pues era hijo de una mujer hebrea llamada Jocabed. Estaban matando a los bebés menores de 2 años cuando Moisés nació, pero Jocabet lo ve tan hermoso que dice, no, a mí no me pueden matar a ese bebé tan lindo. Ella crea una arquilla, la calafatea, la impermeabiliza para que no se le entre el agua, la lleva al río, justo llega en ese momento a donde la princesa, la hija del faraón, se estaba bañando y ella lo ve y también dice, ay no, qué bebé tan lindo, me lo voy a quedar, y lo cría como su hijo. O sea, imagínense, Moisés vivió como príncipe con todas las riquezas de lo que representaba vivir en la casa de Faraón. Él pudo haber llegado a la casa de cualquier egipcio y aún así Dios lo guía con su mano hasta, hasta la casa de Faraón. Un lugar, y miren el contraste tan grande que hay entre Faraón y el pueblo de Israel, que en ese momento está siendo esclavo, maltratado, mejor dicho, viviendo una situación inhumana, porque eran horas de trabajo, horas y horas y horas, y no les pagaban bien, y eran esclavos. O sea, ni siquiera eran gente trabajadora como hoy en día. De pronto tú o yo, que tenemos una jornada laboral, ganamos un salario y ya, y tenemos fines de semana libre. No, esa era la esclavitud. No les importaba si se morían ahí trabajando, lo importante era que trabajaran. Y Moisés creció del otro lado. Riquezas, banquetes, mujeres, desórdenes, fiesta, esclavos a su favor, mejor dicho. Y como pasan ciertas cosas que no quiero ahondar en este momento, porque si las manejamos se nos iría mucho tiempo en la clase, pero eh, Dios le dice, tienes que ir a liberar a mi pueblo. Y Moisés, claro, o sea, imagínese ver a su padrastro, bueno, aunque él no sabía, aunque listo, fue adoptado, pero no era como una mala relación, sino ver a las personas con las que se crió, ir a hablarle, lo más seguro es que a su hermano, la persona con la que creció, y decirle, no, deja ir a mi pueblo. Em, y aunque sufrió como uno de los egipcios, me gusta mucho donde el versículo, me gusta dos pedazos. Me gusta donde dice que tuvo por sumo gozo la salvación y que tuvo puesta la mirada en el galardón de la libertad. Si te sientes abrumado por tu pasado, si te sientes abrumado por el pecado, yo te animo a que pongas la mirada en algo mayor, y es tu galardón, el galardón de tu salvación. Si tienes dudas en este paso
del bautismo, si tienes dudas en este paso de obediencia que estás dando, ánimo, o sea, ten por sumo gozo la salvación, la vida eterna, el reino de los cielos. No hay pecado en este mundo que justifique el ir al infierno, pero sí hay sacrificio en esta vida que nos haga decir, vale la pena renunciar a esto, vale la pena morir a mis deseos, a mi carne, a mis amigos, aún a los familiares, por decir, mi mirada está puesta en la salvación. También como testimonio personal, cuando mis abuelitos conocen de Dios, la familia de mi abuelita era demasiado religiosa en cuanto al catolicismo, entonces sus vírgenes, sus santos, y Dios dice en el primer y segundo mandamiento, primero, pues no tendrás dos dioses ajenos delante de mí, porque Dios es uno solo, y segundo, ustedes no se inclinen a imágenes de lo que hay ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella. Entonces fue entender, y la idolatría también es un pecado que la gente no lo ve como malo, pero sí desagrada realmente a Dios. Y mi bisabuelo le dijo a mi abuelita, ustedes por acá a esta casa no vuelven nunca más. Y fue doloroso, sí, pero años más adelante, y digo años porque no todos los problemas se solucionan a la semana o a los meses, sino fueron años más adelante, pues el Señor es tan lindo que puede volver a restaurar esa relación, y son ellos quienes vienen también a conocer nuevamente de Cristo, o bueno, a conocer por primera vez realmente a Cristo y dar todo este paso de la salvación, bueno, del arrepentimiento. Entonces, ánimo, aun, aunque de pronto los propios familiares cierren puertas o se vean como en contra de ustedes por esta decisión que están tomando, ánimo, tengan en cuenta esto. Uno, el galardón. Y dos, dice este versículo, y se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, ánimo, ánimo, porque hay gente que no puede ver a Dios. Hay gente que no entiende por qué estamos haciendo esto. Lo importante es que te puedas mantener sosteniendo al invisible. Y un capítulo antes, ese versículo no está acá, pero lo quiero mencionar. En Hebreos 10:32 dice: traigan a memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, ustedes sostuvieron un gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios, con tribulaciones, y, y fueron hechos espectáculo. Y por otra, llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Entonces, no estás solo en este paso, no estás solo en este momento. Las personas que se están bautizando contigo a tu alrededor también se sienten así, no estás solo. Y todos nos hemos sentido así cuando damos estos pasos tan importantes, pero ánimo, no estás solo. Uno, nosotros como familia de la fe estamos contigo, pero dos, aún más importante, Dios, el Espíritu Santo, Jesucristo, el Padre, están aquí a tu lado para extenderte la mano y para decirte, ánimo, ten por sumo gozo el galardón de la salvación. ¿Qué más sigue diciendo aquí? Fue el que leímos. Y por último, las pruebas son temporales, la recompensa es eterna. Entonces, sí, las pruebas pasan, o sea, pruebas vamos a tener, pero hay que tener en cuenta una cosa: esas pruebas se van a acabar un día, y un día vas a salir de esta. Un día vas a mirar hacia atrás y te vas a reír. O vas a decir con acción de gracias, gracias Señor, porque ya no estoy ahí. Así como a modo personal, les cuento que también hemos pasado así por unos días de corre-corre, de noticias buenas, malas, a nivel nacional, a nivel eclesiástico, mejor dicho. Están pasando, en ese momento donde estamos grabando este video, están pasando como muchas cosas alrededor del país. Obviamente nosotros también nos hemos visto de pronto afectados de alguna u otra forma, desde noticias políticas hasta desastres naturales, ¿sí? O sea, han pasado muchas cosas estos últimos meses, y yo le decía a mi mami justamente esta semana, estábamos sentados en la mesa, y le dije, yo estoy segura que de aquí a 2 años vamos a mirar para atrás y vamos a decir, ¿te acuerdas cuándo? Pero lo mejor de todo es que vamos a salir de esta, y va a ser simplemente una anécdota más, un testimonio más de lo que Dios hizo y seguirá haciendo con nosotros. Entonces, ánimo,
Te vas a sentir un poco cargado, sí, te vas a sentir un poco estresado, sí, pero vale la pena totalmente por salir al otro lado. Ustedes en este momento están de ese lado de la orilla, aquí hay un río, lo podemos llamar como una prueba, y nosotros ya estamos a este lado. Les podemos decir, vengan, pasen a este lado. Es difícil, sí, pero aquí estamos para extenderles la mano. Y entonces vamos a leer Primera de Pedro 1:6. Así ya como por terminar la clase del día de hoy, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, que dice, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora en lo cual ustedes ahora se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Sí, tal vez vamos a tener que ser afligidos por algunas pruebas, pero ánimo, 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 que es más importante la salvación. Y Primera de Pedro 5:6 dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando sea el tiempo, echando toda ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de todos ustedes. Recuerda esto cuando te sientas abrumado, Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de ti. Te sientes abrumado, te sientes un poco confundido por este paso que vas a dar. Ánimo, Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de lo que estás viviendo. Y por último, Primera de Pedro 5, ahí más adelantico, del 9 al 10, dice, al cual resistan firmes en fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. O sea, esta situación que estás viviendo no es nueva, la han vivido creyentes por años y años y años, la hemos vivido nosotros y los creyentes que vengan, pues también la van a seguir viviendo. Son pruebas que son necesarias pasar. Mas el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayan padecido, ¿cuánto? Un poco. Dice, después de que hayan padecido un poco de tiempo. En este momento esa prueba se ve eterna y como que nunca se va a acabar. Pero de aquí a un año, de aquí a 2 años, vas a ver, vas a recordar, vas a mirar hacia atrás como recordando lo que Dios hizo y vas a decir, hombre, no fue tanto. En realidad no fue para tanto, no fue tan grave. Entonces dice, en el cual han padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, los fortalezca, perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces Él es quien te va a fortalecer, Él es quien te va a afirmar, Él es quien te va a establecer en su palabra y Él es quien te va a direccionar. Él te va a hacer cada día más perfecto conforme a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y por último, pero no menos importante, el versículo que tenemos por aquí abajito en la diapositiva dice Lucas 9:12, y Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para entrar en el reino de los cielos. Entonces, ánimo, 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 porque es un paso para mirar hacia adelante, no para añorar el pecado, no para añorar la vieja vida. O sea, cuando yo te digo mirar hacia atrás, es como recordar las cosas buenas y de dónde te sacó Dios, pero no es para mirar con nostalgia. Ay, sí, es que yo recuerdo antes de seguir a Cristo como yo me divertía haciendo algunas cosas, yo me sentía bien haciendo estas cosas y ahora como que siento esta carga. No, no, o sea, no, no. Si vas a dar este paso del arrepentimiento, del bautismo, de santificarte, de caminar en Cristo Jesús, es para seguir adelante. No es para desanimarte, es para seguir adelante en lo que Cristo quiere reflejar en tu vida. Entonces, ánimo, eso, pues, con eso terminamos un poco la clase del día de hoy y tenemos como esta reflexión. ¿En qué áreas de tu vida puedes ver el contraste entre tu vida de antes y ahora en Cristo Jesús? Esa es la tarea. Entonces, ¿en qué áreas de tu vida puedes ver el antes y el ahora en Cristo Jesús? ¿Recuerdan este cuadro de aquí? Y creo que estoy tapando un poquito mucho. Voy a moverme aquí. Quiero que tengan en cuenta como este cuadrito del antes y el ahora. Entonces, el antes dice, antes yo estaba muerto en pecado, siguiendo al mundo, era hijo de ira, sin Cristo y sin esperanza. Tienes como tarea esta semana, esta tarea no es de un día, esta tarea es de toda la semana y es de empezar a orar, Señor, muéstrame qué cosas de mi vida tengo que corregir. Vas a empezar a escribir en qué cosas estabas pecando. Esta es una tarea que yo no voy a leer,
Esta es una tarea que tú tienes que hacer a conciencia, ¿sí? Es una tarea en la que, aunque les voy a pedir como el registro fotográfico, puede que la foto vaya un poquito borrosa, o si quieren poner así como borrosita la imagen, como un poco pixelada, porque mi intención no es leer lo que ustedes escriban, porque quiero que sean 100% honestos con Dios y con ustedes mismos. Recuerden que este es un curso en el que los estoy invitando a reflexionar, a pensar, no solo aprender como memorizar o no solo como cumplir con una clase, sino realmente reflexionar qué cosas hay que corregir. Si estaban en unión libre, si estaban en fornicación, si estaban en deseos carnales un poco más fuertes que no puedo mencionar porque estamos en internet. Las mentiras, el alcohol, el baile, el rencor, las groserías son un pecado terrible, las maledicencias. Eh, bueno, todos los pecados son malos, pero de pronto hay unos dicen, no, eso no pasa nada, sí, son malos. Recuerden esto también, un pecado pequeño igual te lleva al infiernito, un pecadito pequeñito te puede llevar al infiernito. Entonces, por muy pequeñito que sea ese pecado, igual nos lleva al camino de muerte y al camino de pecado. Entonces, desde los pecados más simples hasta los que son un poquito más difíciles de aceptar, la idea es que puedas reflexionar en eso esta semana. Y como tienen la tarea de hacer el devocional, de ver los siguientes 4 videos, creo que van a leer 5, 6 y 7, porque alguno de esos videos debe estar dividido en 2 partes. ¿Cuál es el punto? ¿Y por qué me gusta tanto que hagan el devocional de Mateo con este curso? Porque van a leer la mejor predicación de todas las predicaciones del mundo mundial. Es una predicación que dio Jesucristo llamada el Sermón del Monte, precisamente esos 3, 4 capítulos, donde Jesús se para a enseñar que sí y que no. ¿Qué le gusta a él y qué no? ¿Cuál es su posición frente a? ¿Cuál es su posición frente al adulterio? ¿Cuál es su posición frente a las malas palabras? ¿Cuál es su posición frente al rencor? ¿Cuál es su posición frente al manejo de los recursos? ¿Cuál es su posición, recursos financieros? ¿Cuál es su posición frente a diferentes pecados? O sea, y él dice, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y por eso es una tarea de toda la semana, porque si ves que, por ejemplo, Dios está diciendo a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, uy, Señor, yo reconozco que a mí me cuesta dar mis diezmos, a mí me cuesta dar mis ofrendas. O todo lo contrario, gente que es súper dadivosa, pero le cuesta pagar impuestos porque es que este gobierno se está robando la plata y entonces yo no le voy a dar mi plata al gobierno para que se la robe. Igual, Dios dijo a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Es como empezar a analizar eso. ¿Listo? ¿A qué cosas voy a empezar a renunciar? Y por eso está como esa tarea al final. ¿En qué áreas de mi vida puedo ver un contraste entre el antes y el ahora? Nos vamos a enfocar mucho en el antes, ¿sí? Nos vamos a enfocar en el antes. Si hay una hora, si hay algo en tu vida ahora que estés experimentando, perfecto, ponlo ahí. Pero si todavía no hay una hora que estés viviendo, eso lo vamos a llenar en el transcurso de las semanas que nos quedan. ¿Listo? Entonces vamos a orar, vamos a decirle, Señor, gracias, gracias por hablarnos, gracias porque es tu palabra la que nos está hablando en estas clases. No estamos aprendiendo ideologías humanas, estamos leyendo lo que está escrito en tu palabra y Señor, yo quiero que tu palabra hoy en mi vida haga la función de espejo, que me ayude a corregir las cosas que están mal, las cosas que reconozco, Señor, que son pecado y que a ti no te agrada. Ayúdame, Cristo Jesús, eh, a poder corregirme, a poder reconocer mi pecado, mi maldad, mi desobediencia. Señor, el salmista David decía que le revelaras y le perdonarás aun aquellos pecados que son ocultos. Sin el Espíritu Santo, Señor, no hay convicción de pecados y tal vez yo siempre me sentí buena persona porque yo nunca le había robado a nadie, yo nunca había matado a nadie, yo no era tan malo como otros malos que sí hay por ahí. Pero Señor, hoy tú me enseñaste, todos éramos malos, todos nacimos con un pasado y una humanidad que se deja llevar por los deseos de la carne y por eso yo necesito un Salvador. Cristo el ungido y también el que me salva de mis pecados,
como me lo enseñaste esta semana en los primeros capítulos de Mateo. Yo reconozco que te necesito. Yo reconozco que necesito un Salvador. Alguien que me ayude a hacer las cosas bien para recibir esa salvación por gracia que no merecía. Yo te pido, Señor, habla esta semana a mi vida y a mi corazón para que en el momento en el que yo sea bautizado lo pueda hacer con plena conciencia de lo que estoy declarando, de lo que estoy confesando, del acto que estoy celebrando. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hijitos de Dios, quedó pendiente de sus apuntes del devocional, quedó pendiente de sus apuntes de esta clase, quedó pendiente de las tareas que les dejamos el día de hoy. No siendo más, un abrazo gigante para todos. Y Dios les bendiga grande y poderosamente. Adiós. Te presento la nueva libreta que diseñamos para mejorar nuestro tiempo con Dios. En ella podrás encontrar un espacio especial donde puedes escribir lo que Dios te habla a través del devocional, qué fue lo que aprendiste, anotar la fecha y el capítulo que estás leyendo. Además, puedes anotar tu versículo favorito para memorizarlo, por lo que vas a orar el día de hoy, tus agradecimientos y cómo puedes aplicar ese versículo a tu vida. Tiene más de 100 hojas para anotarlo. También puedes encontrar unos espacios extra al inicio del cuaderno, donde puedes anotar tus ayunos, la fecha de inicio, la fecha final, algunas actividades que puedes realizar durante tu tiempo devocional mientras vas aprendiendo. En especial tiene una sección en donde puedes subrayar los salmos que has leído. Así que si deseas tener este cuaderno, no dudes en escribirnos.